has preguntado alguna vez cuál es el mar más peligroso del mundo para un pescador? Te aviso, no es un sitio de postal con aguas turquesas. Es un cementerio flotante, donde las olas mastican acero y los vientos rugen como demonios. El mar de Bering, entre Alaska y Rusia, ostenta el récord aterrador de ser la trampa mortal definitiva para la pesca comercial. Cada año mueren allí decenas de hombres, con tasas de mortalidad que superan 10 veces la media mundial para la pesca. Imagina faenar entre témpanos y tormentas súbitas de fuerza brutal, con temperaturas que congelan el aliento antes de salir de la boca. La Guardia Costera de Estados Unidos ha reportado años con hasta 80 barcos hundidos o averiados gravemente en sus aguas. En este lugar no hay margen de error. Un traspié puede significar caerte al agua helada y morir en menos de 5 minutos por hipotermia. El mar de Bering no perdona, y su fama no es leyenda, es estadística pura. Y antes, déjanos un like y suscríbete para no perderte ni un solo episodio. ¿Pero qué convierte al mar de Bering en ese monstruo devorador de barcos? Son sus tormentas traicioneras, auténticos espectáculos de furia desatada que se gestan en cuestión de horas. Imagina salir con el cielo limpio y ver cómo, en menos de una jornada, se levanta un infierno con vientos que rompen el mástil, como si fuera una ramita. Allí, las borrascas del Pacífico Norte chocan con masas de aire ártico, creando ciclones explosivos que nadie puede prever con exactitud. Las olas no solo crecen, se transforman en paredes líquidas con crestas que se rompen con la violencia de un látigo. Además, la corriente de Kuroshio trae humedad cálida que choca con el frío polar, generando sistemas de baja presión que se intensifican como bestias hambrientas. Estas tormentas son tan impredecibles que los capitanes más veteranos juran que el radar miente y el viento cambia de dirección como poseído. Es un caos absoluto, donde la brújula parece girar sola y la visibilidad puede caer a 0 en segundos. No hablamos de lluvia, hablamos de agujas de hielo que se clavan en la piel y congelan todo lo que tocan. En cubierta, los cabos se convierten en látigos helados. El agua salada se solidifica al instante y el peso del hielo puede volcar un barco en minutos. Hay quienes dicen que es el único lugar donde el mar parece tener intención asesina, como si supiera que tú estás allí y decidiera reclamarte. Así son las tormentas del mar de Bering. No es que sean fuertes, es que son salvajes, impredecibles y personalizadas para destruir. Y ahora imagina enfrentarte a esa furia con un barco que no siempre está a la altura, porque no todos los barcos pesqueros son iguales, y en el mar de Bering se cobra un precio brutal por cada error de diseño o economía. Muchos de los que se hunden allí son arrastreros viejos, reacondicionados una y otra vez para ahorrar costes. Son auténticos cascarones de acero, a menudo comprados de segunda mano y adaptados sin miramientos para soportar más carga de la que deberían. No es raro ver buques con más de 40 años en servicio, con soldaduras cansadas y planchas corroídas que se abren como latas de conservas bajo presión extrema. Y no hablemos de los barcos que se modifican a mitad de vida. Algunos se alargan para llevar más red o se sobrecargan con aparejos pesados que alteran su centro de gravedad. Así, un balanceo fuerte ya no es solo incómodo, es la sentencia de vuelco. Los caladeros del mar de Bering obligan a los pesqueros a faenar durante días sin tocar puerto, lo que significa llenar bodegas hasta reventar, con hielo, pescado, combustible, víveres. Esa sobrecarga hace que el casco se hunda más en el agua y cualquier ola rompe fácilmente sobre cubierta. Cuando el agua entra, el hielo la atrapa. El barco se vuelve aún más pesado y se inclina hasta el punto de no retorno.
Pero no solo es cuestión de barcos viejos o mal adaptados. Hay pesqueros pequeños, de menos de 30 metros, diseñados para faenas costeras, que se atreven a adentrarse en esas aguas por la promesa de un botín más valioso. Esos barcos carecen de la estructura reforzada contra el hielo. Sus motores no tienen la potencia para escapar de un vendaval y sus bombas no logran expulsar el agua que entra en el casco. Una grieta menor basta para inundarlos en minutos. Y la tripulación, claro, hace lo que puede. Muchos son marineros experimentados, pero también hay jóvenes reclutados para ahorrar sueldos, sin el entrenamiento para actuar cuando todo se va al demonio. Imagina un puente de mando, con instrumentos obsoletos, sin sistemas modernos de predicción meteorológica, donde todo se fía al instinto y la suerte. Porque para muchas empresas pesqueras, la ecuación es simple. Cuanto más pescado traes, más ganas. Y cuanto más te arriesgas, más te acercas al desastre. Y si esos barcos maltratados ya suenan peligrosos, espera a escuchar sobre las olas que los acechan. Auténticos muros líquidos que no entienden de piedad. En el mar de Bering, no basta con saber que habrá mal tiempo. Aquí las olas se levantan con una rabia casi animal, moldeadas por un viento que cambia de dirección en segundos. No son olas de playa ni crestas elegantes, son montañas irregulares, picudas, que rompen en direcciones opuestas y convierten la superficie del mar en un laberinto asesino. Cuando un temporal se desata, el barco no sube y baja con gracia, se retuerce, gira de lado, cae como en un ascensor descompuesto y aterriza con un golpe seco que parte cubiertas y rompe sujeciones. Las redes se sueltan y arrastran a los marineros como serpientes metálicas. Los aparejos se balancean como péndulos asesinos que revientan cráneos de un solo golpe. En medio de eso, la visibilidad puede caer a unos pocos metros. Muchos capitanes juran que la peor parte no es la altura de la ola, sino su imprevisibilidad. Hay mares cruzados donde dos sistemas de olas colisionan, generando trampas líquidas que giran el barco de lado con un solo encontronazo. Y luego están las llamadas olas traicioneras, o rogue waves, auténticos monstruos solitarios que surgen de la nada y doblan en altura a sus compañeras. No son frecuentes, pero suficientes para que todos vivan con miedo de verlas aparecer en el radar demasiado tarde. Una sola de estas puede partir la proa, romper ventanales del puente y arrastrar a media tripulación al abismo. El agua no perdona ni un centímetro de error. Penetra por las tapas de las bodegas, inunda motores, apaga generadores. Hay historias de barcos que se mantuvieron a flote con la quilla destrozada, bombeando agua durante horas con cubos y bombas manuales, mientras sus tripulantes rezaban a cualquier dios que los escuchara. Otros no tuvieron esa suerte y se fueron a pique en cuestión de minutos, sin tiempo ni de lanzar una bengala. En ese escenario, no hay distinción entre veterano y novato. Todos tiemblan ante la amenaza de una ola que no puedes ver hasta que es demasiado tarde. Un golpe que no se puede prever ni resistir. Es el terror puro de saber que el mar no necesita un motivo para tragarte, solo un descuido, un mal ángulo o simplemente mala suerte. Porque aquí las olas no son parte del paisaje, son verdugos con la paciencia suficiente para esperar el error más mínimo antes de dictar sentencia. Y cuando esas olas monstruosas finalmente ganan, dejan tras de sí historias que hielan la sangre y se cuentan en voz baja en los muelles. Historias reales de barcos enteros tragados sin piedad, de tripulaciones desaparecidas, como si el mar hubiera decidido borrar su existencia. Hay capitanes que se despiden por radio con un «vamos a intentarlo» y nunca vuelven a contestar. Barcos encontrados días después, a la deriva, vacíos, con redes desgarradas y restos de hielo cubriendo los controles, como si la muerte misma se hubiera sentado al timón.
En 2008, un arrastrero con 47 hombres a bordo se hundió tan rápido que la mayoría jamás salió de la cabina. Los rescatistas solo encontraron cuerpos atrapados bajo vigas retorcidas, algunos aún con los auriculares de radio puestos. Cuentan los supervivientes que el barco se inclinó de golpe al cargar demasiado hielo en cubierta, que el mar irrumpió por las puertas y arrastró a todos al fondo antes de que pudieran siquiera abrir un bote salvavidas. Uno de los rescatados recordaba los gritos bajo el agua, amortiguados como si vinieran de otro mundo. Hay otro caso espeluznante de un pesquero que se partió en dos tras recibir una serie de olas encadenadas como puñetazos de un boxeador enfurecido. La proa desapareció en segundos. 3 marineros quedaron colgando del casco partido, mientras el frío los quemaba vivos, y el resto de la tripulación desaparecía en un remolino espeso como tinta. Cuando los rescataron horas después, tenían quemaduras de hielo en la piel y una mirada perdida que, según los médicos, tardó meses en borrarse. Pero no todos tienen siquiera la suerte de dejar restos que puedan contarse. Hay barcos que se hunden tan lejos, tan profundo, que ni los satélites ni los sonares encuentran nada. Familias que esperan en puerto solo reciben un mensaje lacónico: desaparecido, sin rastro. Para los que quedan atrás, no hay tumba, ni flores, ni lugar donde llorar. Solo el recuerdo de un último adiós apresurado y la promesa incumplida de volver con el cargamento. Son estas historias las que convierten al mar de Bering en algo más que un punto en el mapa. Es un monstruo con memoria, un asesino en serie del que todos conocen las víctimas, pero al que nadie puede enjuiciar. Los pescadores que sobreviven vuelven cambiados, hablan menos, miran más el horizonte, porque saben que la muerte allí no grita, susurra bajo las olas, esperando su próximo nombre. Y cuando el mar reclama un barco, no solo se traga vidas, engulle sueños, fortunas y familias enteras. El coste de un naufragio en el mar de Bering va mucho más allá del precio del acero hundido. Cada uno de esos barcos puede valer millones de dólares, resultado de préstamos bancarios, avales hipotecarios y años de ahorro de tripulaciones que literalmente apuestan su vida en cada campaña. Cuando se pierde, no solo se hunde el casco, se evaporan las esperanzas de pagar deudas, mantener casas o enviar a los hijos a la universidad. Para las familias en tierra, la noticia del naufragio llega como un mazazo seco. A veces no hay siquiera un aviso formal, solo el silencio del teléfono, las llamadas a capitanía, la espera interminable bajo la lluvia en el puerto. Cuando finalmente se confirma la tragedia, empieza un calvario burocrático. Las aseguradoras investigan cada grieta, cada error humano, buscando excusas para no pagar. Hay viudas que han pasado años en tribunales para recibir una fracción del valor prometido, mientras el banco embargaba la casa familiar. El pescado que iba en las bodegas también desaparece, claro. Cientos de toneladas de bacalao, cangrejo o platija que se pierden en el fondo del mar y dejan contratos incumplidos. Eso dispara el precio en el mercado, genera pérdidas para las empresas y pone en jaque a toda la cadena. Transportistas, procesadoras, comerciantes. Es como un dominó macabro que empieza con un barco y termina afectando empleos a miles de kilómetros. Pero el mayor costo es humano. Muchos tripulantes son hombres jóvenes que dejaron sus países para mandar dinero a casa. México, Filipinas, Rusia, Corea. Banderas distintas, pero un mismo destino. Madres que esperan remesas para sobrevivir, hijos que se quedan huérfanos, sin siquiera un cuerpo que enterrar. Algunas comunidades pesqueras son pueblos fantasmas de mujeres enlutadas, donde todos saben quién fue tragado por el mar y quién se salvó por un hilo. Y no olvidemos el peso psicológico.
Los que sobreviven arrastran pesadillas. Hay veteranos que no pueden volver a pisar un muelle sin sentir náuseas. Otros recurren al alcohol para anestesiar la culpa de haber vivido cuando su amigo no. El mar no solo cobra vidas, cobra mentes, sueños y la paz de todos los que se atreven a enfrentarlo. Porque aquí, perder un barco es perderlo todo. Y aún con todo este horror conocido, muchos confían ciegamente en la tecnología que supuestamente debería salvarles la vida. Pero en el mar de Bering, la tecnología también tiene sus traiciones. Los barcos están equipados con radares meteorológicos, sistemas de posicionamiento global, comunicaciones satelitales y sondas de profundidad, todo vendido con la promesa de domar el caos. Sin embargo, en esas aguas embravecidas, la electrónica se convierte en un susurro débil contra el rugido del mar. Los radares se ciegan con la lluvia helada que golpea como metralla, dibujando fantasmas en la pantalla, o peor aún, ocultando olas monstruosas que se alzan sin previo aviso. Los sistemas automáticos de alarma, diseñados para avisar de inundaciones, fallan cuando el hielo bloquea los sensores o cuando el agua penetra por 1000 rendijas que no figuran en el plano. Hay capitanes que jurarían que sus radios se ríen de ellos, perdiendo señal en el peor momento, convirtiendo llamadas de auxilio en un coro de estática. Incluso los modernos trajes de supervivencia, esos milagros de la ingeniería textil, pueden convertirse en trampas mortales. Congelados por fuera, limitan el movimiento de forma brutal. Si saltas al agua con uno mal sellado, el agua helada se cuela igual y te atrapa en su abrazo fatal. Balsas salvavidas, supuestamente capaces de inflarse solas, se congelan a medio proceso, dejando a los marineros a merced de un mar negro y mortal. Y está la confianza peligrosa. Muchos armadores se convencen de que, con el equipo más nuevo, pueden empujar el límite más lejos. El radar nos dirá si algo viene. El casco reforzado aguantará. El motor extra nos sacará de la tormenta. Esa fe ciega en la tecnología a menudo reemplaza el sentido común, empujando a hombres a salir con previsiones dudosas o a arriesgar rutas más cortas pero letales. Porque el verdadero peligro no está solo en el fallo del dispositivo, sino en la ilusión de invulnerabilidad que provoca. Hay historias terribles de barcos equipados hasta los dientes que se hundieron con todos sus sistemas funcionando, emitiendo una señal de auxilio impecable que, sin embargo, llegó demasiado tarde. Helicópteros que salieron al rescate, guiados por coordenadas perfectas, solo para encontrar una mancha de aceite en el agua y nada más. La tecnología es una herramienta, pero en el mar de Bering, el mar sigue teniendo la última palabra. Porque ningún botón ni pantalla puede detener el momento en que el agua decide tomarlo todo. Y mientras el mar de Bering se cobra vidas con brutalidad, el mercado global se relame con su botín, como si la tragedia fuera un ingrediente secreto que nadie quiere mencionar. Mira los números. Más de 3.000 millones de dólares anuales se mueven solo en las pesquerías del mar de Bering. Con especies como el cangrejo real, el bacalao negro o la platija que se venden a precios desorbitados en Estados Unidos, Japón y Europa. En algunos restaurantes de Tokio, un solo cangrejo puede costar más de $500 al cliente final. Esa cifra no incluye el precio de las vidas humanas perdidas para atraparlo. Para las flotas industriales, el negocio es un monstruo que exige ser alimentado sin descanso. Contratos internacionales pactan toneladas de pescado antes de que zarpe el primer barco, creando obligaciones legales que convierten cada campaña en una carrera suicida contra la naturaleza. Si no cumples con el peso prometido, las penalizaciones pueden arruinar a la compañía, provocar despidos masivos o perder licencias de pesca. Es un sistema que empuja deliberadamente a la frontera del riesgo.
Los dueños de los barcos se ven atrapados. Tienen que invertir en nuevas redes, combustible, hielo, salarios, seguros. Pero también saben que cada dólar invertido en seguridad, en reparaciones o en entrenamiento es un dólar menos de ganancia inmediata. Así se forman esos bucles perversos. Se posterga el mantenimiento, se contrata tripulación menos entrenada y más barata, se sale incluso cuando el parte meteorológico avisa de un frente frío inminente. Solo un viaje más, dicen, solo esta temporada. Y en ese solo se entierran familias enteras. Las estadísticas oficiales son implacables. Durante años, la pesca de cangrejo en Alaska tuvo un índice de mortalidad laboral de 300 muertes por cada 100,000 trabajadores. Para ponerlo en perspectiva, eso es más peligroso que ser soldado en zonas de conflicto moderado. Pero estos números apenas son titulares un día, antes de ser olvidados en la vorágine de noticias. El precio en puerto de un kilo de cangrejo real suele rondar los 20 a 40 dólares, pero en el mercado final se multiplica por 10. Ese margen descomunal no se traduce en salarios justos o barcos más seguros. Se traduce en dividendos para empresas exportadoras y cadenas de supermercados que jamás pisarán un muelle congelado ni escucharán el viento aullar como un monstruo hambriento. Y luego está el juego de las aseguradoras. Cuando un barco se hunde, comienza la danza de cláusulas, peritajes y abogados. Las pólizas suelen cubrir el casco y la maquinaria, pero la carga a veces está subasegurada o se pierde entre tecnicismos. Las familias de los fallecidos pueden recibir compensaciones irrisorias tras años de litigio. Para las compañías, es más barato pelear un juicio que reformar toda su flota. Mientras tanto, el consumidor final vive la fantasía de la sostenibilidad. Pesca certificada, dicen los envases, mientras muestran logos verdes y frases reconfortantes. Pero esas certificaciones suelen concentrarse en evitar la sobrepesca o proteger el ecosistema, no en las condiciones laborales o la seguridad humana. Un barco puede cumplir perfectamente con las cuotas legales de especies mientras lleva a sus hombres a la muerte por ahorrarse un viaje al astillero. Y en los puertos donde viven las familias de estos pescadores, el resultado es palpable. Comunidades enteras marcadas por la ausencia. Calles donde las ventanas tienen velas en recuerdo de los muertos. Bares donde los viejos marineros beben en silencio. Familias que se marchan porque ya no queda quien traiga pescado ni pague la hipoteca. Se crea un paisaje social roto, mientras en las grandes ciudades se celebra el lujo de un plato exclusivo. Porque ese es el secreto incómodo del mar de Bering. Es una mina de oro para quienes nunca se mojan los pies. Las grandes empresas pesqueras, los distribuidores internacionales, los chefs de alto rango y los clientes que alardean en redes sociales de su cena exótica. Todos forman parte de un engranaje que exige riesgo extremo para sostenerse. Cada bocado es, en cierto modo, un voto a favor de seguir empujando hombres al abismo helado. Así que la próxima vez que veas un cangrejo real perfectamente colocado sobre hielo en una vitrina de lujo, recuerda que ese brillo no solo es frescura, es la huella de tormentas asesinas, de barcos oxidados que se hundieron sin dejar rastro y de familias que aprendieron a temer cada llamada nocturna. Porque en el mar de Bering, la riqueza y la muerte son dos caras de la misma moneda, girando sobre el filo helado de un mar que nunca perdona. Y aún sabiendo todo esto, aún oliendo la tragedia en cada caja de pescado, hay algo que empuja a los pescadores a volver, una y otra vez, al infierno helado del mar de Bering. No es solo necesidad, es también tradición, superstición y un código no escrito que dicta que el mar es amo y juez, pero también la única esperanza.
porque antes de cada zarpada, en esos muelles fríos, donde se cargan redes y víveres, se realizan rituales y se dicen rezos que parecen salidos de otro siglo. Hay capitanes que jamás permiten silbar en cubierta. Dicen que atrae al viento y despierta a la tormenta. Otros clavan monedas bajo el mástil como pago simbólico a Neptuno, con la esperanza de comprarle clemencia. Algunos marineros nuevos son bautizados en el primer viaje con cubos de agua helada y sal, mientras los veteranos recitan viejas maldiciones al revés para confundir a los demonios del mar. Son tradiciones ancestrales que conviven con radares de última generación y motores diésel de miles de caballos. Se cuentan historias de barcos marcados, de nombres que dan mala suerte, y nadie osa cambiarlos por miedo a provocar la ira del océano. Los más supersticiosos llevan amuletos, figuras de santos, fotos de familias selladas en plástico, pequeños trozos de red bendecida por un sacerdote ortodoxo o incluso fetiches vudú comprados en algún puerto lejano. Porque cuando te adentras en esas aguas, la lógica se va por la borda. No importa cuántas clases de meteorología hayas tomado, en el momento en que el viento silba como un lobo, todo conocimiento se reduce a rezar para sobrevivir. Hay supersticiones sobre animales. No se pronuncia la palabra conejo en un barco, pues se dice que su pata rasgará el casco. Los cangrejos mismos son vistos con un respeto místico. En algunas tripulaciones se prohíbe lanzar un cangrejo muerto al mar por miedo a enfurecer a sus hermanos y provocar mareas traicioneras. Todo tiene un significado, todo se convierte en presagio. Incluso las despedidas son ceremonias cargadas de miedo, disfrazado de humor. Los marineros se despiden rápido, casi con brusquedad, porque creen que las lágrimas en el muelle llaman a la desgracia. Hay mujeres que guardan pañuelos manchados de aceite del motor de sus maridos, convencidas de que ese olor mantendrá a raya a la muerte. Los niños a veces preguntan, ¿y si papá no vuelve? Y nadie tiene el valor de reírles en la cara con mentiras dulces. El más mínimo gesto puede cargar un barco de mala suerte. Una pelea antes de zarpar, un insulto lanzado con rabia al mar, una botella rota en cubierta. Todo se interpreta como un mal augurio. Por eso, en muchos puertos de Alaska, los muelles antes de faenar parecen iglesias profanas. Hombres rudos que se persignan, se besan medallas y recitan oraciones aprendidas de sus abuelas. Porque en el mar de Bering, donde la muerte es una certeza estadística, la superstición es el último refugio. No salva vidas ni detiene olas, pero ofrece algo igual de valioso: un poco de sentido en medio del caos, un motivo para creer que si cumplen con los rituales, tendrán derecho a volver a casa. Y eso, para un pescador, vale más que cualquier seguro o radar de última generación. Y cuando todo falla, cuando las supersticiones ya no bastan, y el mar decide cobrar su deuda, comienza la fase más brutal y desesperada de esta historia: el rescate. Porque recuperar a hombres perdidos en el mar de Bering no es un simple operativo de salvamento. Es una guerra contrarreloj contra un enemigo implacable. Imagina un helicóptero de la Guardia Costera despegando en medio de una ventisca polar, con nieve golpeando el parabrisas como metralla y vientos tan violentos que la aeronave parece un juguete a merced de un gigante. El piloto tiene que volar bajo para evitar el hielo en los rotores, mientras el radar apenas distingue la línea entre mar y cielo. En la radio se escuchan voces quebradas, capitanes suplicando ayuda, coordenadas gritadas entre sollozos y a veces nada más que un silencio helado. Cuando finalmente localizan el barco, suelen verlo escorado, cubierto de hielo, con hombres aferrados a barandillas, como estatuas de sal que tiemblan de frío. En ocasiones ya no hay nada, solo manchas de combustible flotando como luto sobre el agua negra.
Los rescatistas descienden colgados de cables, balanceándose sobre olas que se elevan como edificios y se desploman con la violencia de un derrumbe. Cada segundo en el agua puede ser mortal. La hipotermia fulmina en minutos y muchos hombres ya están demasiado débiles para sostenerse. Hay historias de marineros que intentan trepar a las cuerdas con manos entumecidas, solo para soltarse y desaparecer en el abismo. Las balsas salvavidas, cuando logran desplegarse, se convierten en pequeñas islas de terror. Hay casos en que se voltean al primer golpe de ola, lanzando a los náufragos de nuevo al mar helado. Otras quedan cubiertas de hielo por fuera, como cápsulas criogénicas, donde el frío penetra incluso a través de los trajes más avanzados. Cuando la Guardia Costera logra encontrarlas, muchas veces hallan dentro hombres dormidos para siempre, congelados con expresiones de pánico aún en el rostro. En tierra, los centros de rescate funcionan como hospitales de guerra. Doctores con mantas térmicas, respiradores, sueros calientes. A veces logran revivir a alguien al borde de la muerte clínica, arrancándolo literalmente de las garras del más allá. Pero no todos tienen tanta suerte. Hay morgues improvisadas en hangares, donde los cuerpos se alinean como si fueran piezas de un cargamento maldito. Y en la puerta, familiares que no tuvieron tiempo ni de despedirse, esperando a ver si reconocen un rostro entre tantos. Y aún así, por cada rescate exitoso, hay decenas de cuerpos que jamás se recuperan. El mar de Bering no devuelve lo que toma fácilmente. Sus aguas son tan frías y profundas que tragarse un barco entero es apenas un bostezo para él. Muchos pescadores se convierten en fantasmas sin tumba, recordados solo en placas con nombres grabados en iglesias costeras o en tatuajes que los amigos se hacen para no olvidar. Porque al final, el rescate en el mar de Bering no es solo una cuestión de helicópteros, buques y salvavidas. Es la última esperanza de quienes se juegan la vida cada temporada, la delgada línea que separa el heroísmo del duelo. Y sobre todo, es la prueba definitiva de que en estas aguas nadie está realmente a salvo, que por mucho que avance la tecnología o se reciten oraciones, el mar siempre tendrá la última palabra. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que el mar de Bering no es solo un lugar en el mapa. Es un monstruo hambriento que se cobra vidas, sueños y fortunas sin pestañear. Espero que este viaje por sus aguas mortales te haya dejado pensando en todo lo que se esconde detrás de un simple plato de pescado. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Te atreverías a trabajar en uno de estos barcos? ¿Conoces otras historias del mar igual de estremecedoras? Déjamelo en los comentarios, que me encanta leeros. No olvides dar like si te ha impactado este documental y suscribirte para no perderte más relatos crudos y reales del lado más peligroso de la pesca. Hasta la próxima aventura.